Buenas tardes. La unidad de telesalud del Instituto Nacional les da la bienvenida a la telecapacitación celulitis orbitaria, a cargo del expositor doctor Abimael Fuentes Cabrera, oftalmólogo pediatra, además con su especialidad en estrabismo. Él trabaja en el servicio de oftalmología de nuestro instituto. Pues esta presentación puede empezar, doctor Abimael. Muchas gracias, señora Melba, muy amable. El tema a tratar el día de hoy es el tema de celulitis orbitaria. Es un tema bastante importante y es uno de los motivos por el cual se nos interconsulta a nuestro servicio a partir de las unidades de emergencia de ese instituto. Los objetivos que vamos a plantear en la presente charla son los siguientes: describir las características epidemiológicas, etiológicas, clínicas y terapéuticas y además del curso clínico de la celulitis orbitaria en niños. Vamos a tener como objetivo, además, evaluar los factores de riesgo que tienen estos pacientes para hacer la afectación preceptal. En primer lugar, conocer algunos detalles anatómicos a nivel del párpado que nos van a permitir hacer una diferenciación clínica anatómica de la celulitis, ¿no? En cuanto a anatomía, el septo orbitario es la estructura anatómica que va desde el arcus marginal de la órbita, del reborde orbitario superior, hacia la parte inferior, ¿no?, de la poneurosis del elevador, donde se inserta, separándonos dos espacios anatómicos importantes. El área anterior a este septo se le conoce como septo orbitario, y el área posterior, anterior a este septo, se conoce como el área preseptal, y posterior a este tabique de división es el área postseptal, que pues va a dar origen a las clasificaciones típicas de la celulitis a nivel de párpado: celulitis preseptal y la celulitis postseptal, que será motivo de esta charla. La celulitis orbitaria, para definirla, es una enfermedad inflamatoria de los tejidos blandos que se encuentran, como lo mencionábamos, posterior al septum orbitario, que es ese tabique que divide estas estructuras, involucrando estructuras adyacentes al globo ocular. Es así que existe una clasificación, se podría decir, anatómica, tomográfica, que nos va a permitir diferenciar diferentes estadios evolutivos de esta enfermedad. Maloney, un poco que simplifica las cosas y divide la celulitis a nivel de párpados en celulitis preseptal y en celulitis postseptal, que es la que la mayoría de nosotros conocemos. Chandler, en el año 1970, haciendo uso ya de mayores recursos como la tomografía computarizada de órbita, va a definir 5 estadios. El estadio 1, que es un edema inflamatorio, que es el estadio de llamada celulitis preseptal, en la cual hay un edema, hay una inflamación limitada a los párpados. En el estadio 2, ya el estadio propio de celulitis orbitaria, que incluye inflamación del contenido posterior al septo. En el estadio 3, el absceso subperióstico, que viene a ser una colección purulenta entre la órbita ósea y la periórbita. En el estadio 4, el absceso orbitario, en la cual es una colección purulenta dentro de la misma órbita, dentro del cono muscular. Y finalmente, el estadio 5, que es una trombosis del seno venoso cavernoso, que lleva pues un componente de flebitis retrógrada importante. Aquí, más o menos, para ilustrar lo que mencionábamos, la clasificación de Chandler en el año 1970. Entonces, en el primer estadio es una celulitis preseptal. En el estadio 2, ya una celulitis con compromiso orbitario importante, una celulitis orbitaria. En el estadio 3, el absceso subperióstico, ¿no?, más o menos más frecuente en pared medial.
luego viene el absceso orbitario y posteriormente la trombosis del seno venoso cavernoso. En cuanto a la epidemiología, no existe predilección por la raza o el sexo en las personas adultas. Sin embargo, cabe destacar que los niños tienen 2 veces más probabilidad de desarrollar este tipo de celulitis que los adultos, y que los varones se afectan más frecuente que las mujeres. Es más frecuente en los meses de invierno, pues debido a que hay mayor riesgo acá de sinusitis, que es el principal foco de origen de la celulitis orbitaria. Y antes del uso rutinario de la vacuna contra el Haemophilus influenzae del tipo B, la celulitis aproximadamente llegaba a un 80%. En cuanto a la etiología, la mayoría, como lo mencioné, es por propagación local a partir de una infección de un seno subyacente. En niños, el seno más comprometido es el seno etmoidal. Entonces, a partir de este sitio, a partir de este foco es que invade la órbita. Las fuentes menos comunes pueden ser a partir de una fractura, a partir de una dacleocistitis, como la que vemos en esta fotografía, a partir de una endoftalmitis o a partir de infecciones dentales subyacentes. Y la vía menos frecuente es la vía hematógena. Entre los organismos implicados están el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, también el Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y gérmenes anaerobios, si es que estamos pensando en un foco odontogénico. Recordar también aquí en oftalmología pediátrica que las infecciones polimicrobianas y infecciones por anaerobios son bastante frecuentes, sobre todo en niños mayores de 9 años, y eso hay que tenerlo en cuenta siempre presente. En cuanto a la fisiopatología, es importante destacar que las paredes de la órbita ósea en los niños son bastante delgadas, ¿no? Recordar que la pared medial es la parte más delgada la pared más delgada de la órbita, por una estructura que se llama la lámina papirácea, que es bastante delgada, aproximadamente 250 micras de espesor. Le sigue la pared, el piso, la parte inferior de la órbita, que tiene pues aproximadamente 500 micras de espesor. Y estas paredes o están penetrados por muchos vasos pequeños, por a veces también defectos diminutos, conocidos como las dehiscencias de Zuckerkall. Y es importante rescatar también que el acceso hacia el interior de la órbita se da pues porque estas venas orbitarias son venas desprovistas de válvulas, lo que facilita la diseminación hacia la parte interna de la órbita. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Los factores de riesgo principal, la sinusitis bacteriana es de lejos el factor de riesgo más común, tanto para celulitis periorbitaria o preceptal como celulitis orbitaria. La edad joven también es bastante frecuente en la infancia, siendo, como lo mencionábamos, más frecuente en varones que en mujeres. Y un factor de riesgo sería también la falta o ausencia de vacunación contra el Haemophilus influenzae en los niños. Dentro de factores de riesgo también importantes serían pacientes con inmunocomprometidos, con inmunosupresión, que también de manera general están propensos a hacer más frecuentemente este tipo de infecciones. Dentro de los signos clínicos que sugieren específicamente la afectación postseptal, y esto es muy importante, hay que diferenciar una celulitis periorbitaria de una celulitis orbitaria o postseptal. Los signos clínicos que sugieren una celulitis orbitaria son la proptosis, ¿no? La quemosis, que viene a ser una inflamación marcada, acumulación, un edema de la conjuntiva, la oftalmoplegia, que viene a ser la parálisis de los músculos oculomotores, y la disminución de la agudeza visual. Estos 4 signos nos podrían orientar hacia nuestro diagnóstico, hacia una afectación postseptal o hacia una celulitis orbitaria, ¿no? Como marcador diferencial, nosotros podemos decir que la celulitis periorbitaria suelen manifestarse como un enrojecimiento, un eritema alrededor del párpado, generalmente después de la picadura de un insecto o posterior a una lesión de continuidad en el párpado, pero se presenta sin dolor significativo, sensibilidad está conservada,
poca hinchazón, de repente no hacen fiebre nuestros pacientes. Sin embargo, la celulitis orbitaria suele presentarse con enrojecimiento intenso alrededor del párpado está muy hinchado y muy sensible al tacto. Las náuseas, los vómitos y la somnolencia siempre nos han de hacer pensar en una afectación meningia. Como recordamos, hay diferentes estadios y que debemos reconocerlo prontamente para poder de esta manera actuar a tiempo. Dentro del examen físico es muy importante realizar un examen oftalmológico completo, ¿no? La agudeza visual es muy importante, aunque es un poco difícil de determinar en los niños o a veces por el edema periorbitario es un poco no valorable, sin embargo, se debería hacer en todas estas interconsultas o en todos estos pacientes que llegan. Es importante comprobar si existe un defecto pupilar aferente relativo que implica compromiso del nervio óptico, evaluar los movimientos oculares, evaluar la presión intraocular que puede estar elevada en la celulitis orbitaria. Se debe pedir un hemograma completo con un recuento diferencial en leucocitos, de ser posible realizar hemocultivo o también realizar un hisopado microbiológico de la conjuntiva, la nasofaringe o cualquier herida externa. Sin embargo, el tratamiento no se guía en base a los resultados de hemocultivo, pues, o en base a los resultados del hisopado microbiológico, porque las tasas de cultivo, la positividad oscila entre el 0 y el 33%. Dentro de las ayudas de imágenes, la tomografía contrastada de órbita es muy importante y es el método diagnóstico principal, y se puede, por supuesto, solicitar una resonancia magnética para descartar, pues, algunas complicaciones intracraneales, como abscesos o como una trombosis del seno venoso cavernoso. Dentro de las indicaciones para realizar una tomografía computarizada en pacientes que acuden por una celulitis está, pues, si se sospecha una celulitis orbitaria, ¿no? Desde el punto de vista clínico, si se sospecha una complicación intracraneal, si el paciente viene con signos de focalización neurológica, si está afectada la agudeza visual, o también si es que en la evolución del cuadro clínico, después de haber instaurado tratamiento antibiótico, el paciente se deteriora clínicamente posterior a las 24 o 48 horas del tratamiento antibiótico, y ante la imposibilidad de explorar el globo ocular por un edema palpebral importante. El diagnóstico diferencial principal, como lo mencionábamos al inicio del tema, es diagnosticar o diferenciar una celulitis preseptal de una celulitis orbitaria. Entonces, en la celulitis orbitaria hay cuadros clínicos o hay signos que nos pueden orientar hacia esta patología, por ejemplo, una quemosis importante, las pupilas suelen estar afectadas en las celulitis orbitarias, buscando un defecto pupilar aferente relativo, los movimientos extraoculares comprometidos en la celulitis orbitaria, la agudeza visual también puede estar seriamente disminuida, la proptosis es marcada en la celulitis orbitaria, y están afectados también, pues, los campos visuales, y también puede estar afectado la visión del color. Bueno, no todo es lo que parece aquí en el tema de celulitis orbitaria. Este es un caso de una niña, una lactante de 1 año de edad, femenino, que nos llega la interconsulta desde el servicio de dermatología. La niña acude con un cuadro muy importante, como ustedes pueden ver, de marcada hinchazón, edema del párpado, ¿no? Y posteriormente va evolucionando de esta manera, ¿no? Con quemosis importante del párpado, y bueno, es admitida en emergencia como un diagnóstico de celulitis peri o celulitis orbitaria. Sin embargo, es muy importante indagar en el cuadro clínico, en los antecedentes que tiene el paciente. Es así que en los antecedentes del paciente destacan que la paciente fue tratada por el diagnóstico de retinoblastoma en el ojito derecho en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas en enero del año 2020. La madre no refiere si recibió su tratamiento quimioterápico completo. Entonces, 1 año posterior, el paciente llega con este cuadro clínico hacia la emergencia. Entonces, en este caso se le hizo una ecografía y entonces se le encontraron calcificaciones, ¿no? Intravítreas, ¿no? Bastante siembra vítrea, por lo cual se hizo el diagnóstico de retinoblastoma. Entonces es muy importante saber que el diagnóstico diferencial en la emergencia se puede realizar
y que es muy importante que realicen esta interconsulta oftalmología para de esta manera poderlos orientar. Dentro del tratamiento, el manejo intrahospitalario, el manejo intrahospitalario consiste en la administración de antibióticos intravenosos. El tratamiento debe dirigirse a patógenos típicos, Staphylococcus aureus, especies de streptococos, hacia bacterias anaerobias, ¿no? Ver la resistencia a antibióticos. Si estamos en un lugar donde hay baja resistencia a los antibióticos, podríamos incluir cefalosporina de tercera generación, o clindamicina, o metronidazol más cefuroxima, mientras que si vemos que hay una resistencia a los antibióticos alta, podríamos recomendar vancomicina más cefotaxima y clindamicina, o vancomicina más piperacilina tazobactam. Alternativas en los alérgicos a la vancomicina, ¿no? Que van a atacar a Staphylococcus aureus meticilin resistentes, son la daptomicina y el linezolid. Aquí tenemos cómo orientamos el tratamiento. Si no se sospecha de un meticilin resistente, entonces le daremos cefotaxina a la dosis indicada, 50-200 miligramos por kilogramo día, intravenoso, o también clindamicina. En niño la dosis es de 20 a 40 miligramos por kilogramo día, siempre intravenosa, dividida en dosis de cada 6 o 8 horas. O también podemos optar por una combinación de cefuroxima sódica más metronidazol. Si se sospecha un meticilin resistente, habrá que añadir vancomicina a estos cuadros, o también añadir vancomicina más piperacilina tazobactam. Hay criterios que a nosotros nos orientan hacia cuándo el tratamiento antibiótico intravenoso es ineficaz. Entonces, las complicaciones de la celulitis orbitaria pueden ser, ¿no? Como lo mencioné, desde un absceso subperióstico hasta un absceso orbitario, hasta lo más grave, que es una trombosis del seno venoso cavernoso. Entonces, hay criterios quirúrgicos en cuanto al absceso subperióstico. Los criterios incluyen la edad, la sinusitis del seno frontal, el tamaño, la recurrencia, sospecha de organismos anaeróbicos y compromiso del nervio óptico. En cuanto a la edad, varios artículos defienden la posibilidad de que niño menor de 9 años sea tratado, ¿no? De manera conservadora aún, con tratamiento antibiótico intravenoso, y si el niño es mayor a 9 años, se puede optar por un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, los parámetros no son definidos así a rajatabla, sino que hay que combinar el cuadro clínico del paciente, viendo la evolución del paciente, y en base a eso definir qué pacientes se deben tratar. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una edad de menor a 9 años, pero si el tamaño es mayor, ¿no? Por así decirlo, de 10 milímetros, y de ancho es mayor a 0 a 5 milímetros, entonces el tamaño es de por sí criterio quirúrgico. Si vemos a un niño menor de 9 años con sinusitis frontal, ¿no? Es quirúrgico a pesar de la edad. Pero generalmente los niños menores de 9 años implica tratamiento conservador, mientras que los niños mayores de 9 años pueden requerir de tratamiento quirúrgico. En cuanto a tratamiento médico versus drenaje quirúrgico inmediato, también hay criterios. Se sugiere, pues, tratamiento quirúrgico cuando el paciente generalmente no responde al tratamiento antibiótico en 24 o 48 horas. Se le puede realizar una tomografía computarizada de órbitas y ver el tamaño del absceso, ¿no? Aquí un algoritmo de manejo para cada etapa de la celulitis orbitaria, ¿no? Ante una sospecha de celulitis orbitaria o absceso subperióstico o dificultad para el examen, lo que vamos a pedir es una tomografía orbitaria con contraste. Esta nos va a definir si se trata de una celulitis, simple celulitis preseptal, de una celulitis orbitaria, o si no hay la presencia de abscesos. Ante esto, se puede instaurar antibióticos intravenosos por 48 horas, vigilar la evolución, y si no hay mejoría en este caso, se debería repetir la tomografía computarizada. Tenemos también que en esta tomografía orbitaria con contraste nos podemos encontrar frente a un absceso subperióstico, nos podemos encontrar frente a un absceso orbitario, que sí o sí es tratamiento quirúrgico, o también nos podemos encontrar frente a una trombosis del seno venoso cavernoso, cuyo tratamiento es quirúrgico, antibiótico, cabe la posibilidad de usar anticoagulantes o también corticoides. En cuanto al absceso subperióstico, la evolución, como les mencionaba, si este absceso subperióstico
no hay pérdida de agudeza visual, no hay involucro del nervio óptico y no hay deterioro clínico, si vemos nosotros si el paciente es menos de 9 años o el paciente es mayor a 9 años, ¿no? Si el paciente es mayor a 9 años, nosotros podemos ver que si es un absceso medial y el seno frontal no está comprometido y el absceso es pequeño, menos de 3.8 mililitros de volumen, 48 horas, se puede dar antibiótico por 48 horas, y si no hay mejoría clínica, hay deterioro, se debe repetir la tomografía computarizada y plantear la posibilidad quirúrgica. Si es mayor a 9 años y el absceso no es medial, y el absceso está localizado en el seno frontal y el absceso es mayor de 3.8 mililitros, debemos detener los antibióticos y debemos planear ya el tratamiento quirúrgico. Si es menor de 9 años y el absceso es menor de 3.8 mililitros y el seno frontal no está comprometido, podemos dar tratamiento antibiótico, o sea, tratamiento conservador por 48 horas, y si no hay mejoría clínica, repetir la tomografía computarizada y plantearnos la posibilidad de tratamiento quirúrgico. Ahora, si el absceso es mayor de 3.8 mililitros en un paciente menor de 9 años y está ya afectado el seno frontal, entonces el planteamiento quirúrgico es una terapia probable. Como conclusión, la celulitis orbitaria en niños es una infección muy grave que requiere una estrecha colaboración entre el oftalmólogo, el otorrino y el pediatra para ser diagnosticada y tratada precozmente, mejorando así el pronóstico y preservando la vida de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muy interesante la exposición, doctor. Ahora pasamos a revisar el chat para ver las preguntas que existen. Nos pregunta que si los frecuentes orzuelos o chaláceos pueden terminar en una celulitis orbitaria. Muy bien, es una pregunta muy importante. Los orzuelos o chalacio, la mayoría de las veces se tratan como una celulitis periorbitaria, ¿no? El manejo es antibiótico y hay que ir vigilando la respuesta a estos antibióticos. En 48 horas, con un tratamiento antibiótico importante, se puede evidenciar mejoría clínica. Si nosotros no evaluamos al paciente o no valoramos su agudeza visual, la proptosis, y eso sí es muy importante que pueda complicarse con una celulitis orbitaria, ¿no? Gracias, doctor. En vista que no hay más preguntas por el chat, puesto que su exposición ha sido muy didáctica y clara, bueno, pues le agradecemos y le comprometemos a continuar presentando estos interesantes temas que son de interés para todos los niveles. Gracias, doctor, por su colaboración. Sus palabras finales, por favor. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Siempre estaremos en el servicio prestos a brindarles cualquier tipo de capacitación en relación a oftalmología. Muchas gracias por su atención. Bien, doctor, gracias a usted. Bueno, estimados participantes, a todos los que no han podido ingresar por diferentes motivos a esta importantísima exposición, los invitamos a conectarse con el canal YouTube de Telesalud de nuestro Instituto Nacional de Salud del Niño o por la página web de Telesalud. Los esperamos. Esto queda grabado y pueden ingresar cuando ustedes deseen. Muy amables. Gracias.